Hola, en esta ocasión tenemos el siguiente problema. Nos piden desarrollar un sistema mediante el cual se pueda controlar la velocidad y dirección de un motor usando como interfaz la terminal virtual de un computador. Como podemos ver en el esquemático, simularemos esta terminal virtual con este bloque de acá de Proteus. Tenemos aquí el motor DC con las respectivas protecciones de diodos y hemos utilizado este integrado que nos permitirá controlar la velocidad por PWM y hacer cambios de dirección. Este integrado es el L293D. También nos piden mostrar en pantalla, en una LCD, la hora y mostrar que se ha cambiado la velocidad del motor, mostrar que se ha cambiado la dirección y mostrar los cambios en los ajustes de la hora también. Bueno, para empezar vamos a verificar el funcionamiento del sistema. Vemos que el sistema se inicializa, dice que todo está bien, empieza a correr el reloj y vemos que el PWM está en cero. El motor no se mueve y por medio de la terminal virtual, estos comandos yo ya me los sé, le voy a dar CW y eso habilita el giro del motor en dirección en sentido de las manecillas del reloj. Sin embargo, el motor ahí prácticamente no se está moviendo, lo hace por los errores de simulación, así que le voy a cambiar la velocidad del motor al 50% mediante este comando. Vemos que el PWM cambia e inmediatamente el motor se empieza a mover más rápido. Vamos a cambiar abruptamente la velocidad del motor. Vamos a cambiarla de nuevo a una velocidad mucho mayor y cambiaremos la dirección de giro del motor con el comando CWW, que significa en contra de la manecilla del reloj. Si nos fijamos, ha cambiado el signo de la velocidad del motor, o sea que ha cambiado de dirección. Por otro lado, necesitamos ajustar este reloj y lo podemos hacer con el comando CH para la hora, digamos que sean las 10 y nos dice la hora se ha configurado para las 10. CM para los minutos, pongámosle 50, la hora se ha configurado para que tenga minutos 50. Y podemos también configurar los segundos con CS 58 y se ha configurado con los segundos en 58. Vemos que los cambios de minutos a segundos se hacen bien. También podemos verificar que los cambios de minutos a hora y de nuevo a hora, la hora de 23 a 00 se haga correctamente. Es decir, configuramos la hora en 23, configuramos los minutos en 59 y configuramos los segundos en 57 y vemos que cambia toda la hora a 000, es decir, el inicio. En el código tenemos lo siguiente. Vamos a incluir todas estas librerías, las librerías de los registros especiales, las librerías de interrupción, de delay, de string, stdio, stdlib y estas tres librerías que son desarrolladas por nosotros, que son para lectura analógica, que son para el manejo del LCD, no es desarrollada por nosotros, pero es adquirida de un tercero, y usar.h, que es desarrollada por nosotros. Configuramos la velocidad de la CPU a 16 MHz, le forzamos a que lo interprete como un signed long, definimos estas variables globales, el ciclo de operación
para el PWM, un buffer para los caracteres que entren por medio de la hiperterminal, un flag para poder construir el texto, los segundos y los minutos. En primera instancia vamos a concentrarnos en todo lo que tiene que ver con el PWM. Tenemos la sentencia de interrupción en donde encontramos el vector de overflow del temporizador que nos servirá para el PWM. Encontramos aquí el registro en donde nosotros vamos a decirle a partir de qué valor se debe hacer la comparación. Es decir, se debe hacer la comparación, por ejemplo, en 225 para que allí cambie el valor de la salida. En la configuración del temporizador del PWM vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a activar la salida que nos va a generar esa señal. Vamos a configurar el generador de la señal y vamos a configurar la comparación del temporizador. También vamos a configurar en la máscara de interrupciones este bit TOIE0 y vamos a setear primeramente el registro OCR0A con el valor que tengamos de el ciclo de operación del PWM. Activamos las interrupciones globales y vamos a darle un prescaler aquí al reloj interno del temporizador de 1024. Por otra parte, vamos a ver el temporizador que se encarga de manejar lo que son los cambios de los segundos. Como hemos visto anteriormente, este valor de acá se predefine revisando a qué velocidad se está ejecutando el conteo, considerando la frecuencia del microcontrolador, es decir, 16 MHz, el prescaler, dividimos 16 MHz entre el prescaler, a ese valor lo consideramos como la cantidad de cuentas que se hacen en un segundo y ese valor se lo restamos al máximo que puede contar el temporizador, es decir, 2 a la 16 que da 65.536, si no estoy mal. Entonces, cada que haya un overflow en ese conteo, es decir, que ha pasado un segundo, volvemos a configurar el próximo inicio de nuestro temporizador en ese mismo valor para que se vuelva a contar un segundo a la próxima. Aumentamos la variable de segundos, pero si los segundos ya llegaron a 60, volver a acomodar los segundos en 0 y sumarle 1 a los minutos. Por otro lado, esto está dentro del código principal en el bucle infinito. Si los minutos son igual a 60, entonces los ponemos en 0, le sumamos 1 a las horas, pero si las horas ya están en 24, entonces las horas también las ponemos en 0. Y esto de acá son todas las sentencias, es decir, las instrucciones que se utilizan para construir el texto que vamos a mostrar y que nos va a mostrar la hora. Primero escribimos esta cadena de texto que nos va a indicar que lo que viene enseguida es una información sobre tiempo. Anexamos a esta cadena de texto el valor de las horas y la ponemos, luego ponemos unos 2 puntos, nos dirigimos a esta posición del LCD, ponemos los minutos en esta cadena de texto, luego los ponemos en la LCD, de nuevo 2 puntos y hacemos lo mismo con los segundos y finalizamos con un punto. Aquí tenemos un condicional que tiene que ver con el PWM. Si el ciclo de operación es mayor que 100, el ciclo de operación se interpretará como 0.
En las configuraciones iniciales que realizará el microcontrolador cuando se inicia, tenemos lo siguiente: una declaración de una variable para un conteo, una declaración de una variable para avisar que ya se ha construido una palabra, una variable para almacenar las horas, una variable para los valores de entrada, las cadenas de texto. Esta cadena de texto es para el ciclo de operación del PWM. Este es para construir el arreglo que nos va a hablar sobre el tiempo, y esta es auxiliar para construir los textos que vienen en general desde la hiperterminal. Inicializamos la LCD, inicializamos el user, pero si hay algún error con la inicialización del user, entonces nos va a avisar que hay un problema. Y escribimos después, si ha pasado este código de acá, que se pudo inicializar el user. Luego le damos un descanso al microcontrolador de 500 milisegundos, ejecutamos todas estas configuraciones del PWM que ya vimos, informamos al usuario que el PWM está bien, configuramos el temporizador para el reloj, que lo hemos llamado un pseudo reloj de tiempo real, porque pues igualmente depende de una configuración de usuario. Le ponemos un prescaler de 1024, le configuramos el valor inicial para el conteo de 1 segundo y le configuramos la interrupción. Después de esto vamos a activar esta salida para el puente H, o para, en este caso, el integrado que estamos usando para controlar el motor, que nos va a permitir hacer el cambio de dirección. Le damos un descanso al microcontrolador y después de eso anunciamos que el sistema está listo para arrancar. Mediante este condicional de acá vamos a recoger los caracteres que vengan de la hiperterminal por medio de usar, y los vamos a ir concatenando uno a uno a esta cadena de texto que es text, eso utilizando una variable, una cadena de texto intermedia que es rxstring. En caso de que venga la letra C, indica que apenas se va a comenzar a escribir la palabra, entonces reiniciamos la cadena de texto text y ahí podemos volver a empezar a meter toda la información. En caso de que venga este carácter, significa que hemos dado un enter, o sea que se ha terminado de escribir la palabra, y salimos de estos condicionales. Aquí detectamos si text contiene esta instrucción. Si contiene esta instrucción, significa que los próximos dos números los próximos dos caracteres serán números que corresponden al ciclo de operación del PWM, y mediante este bucle de acá lo que se hace es precisamente eso: extraer esos dos números y pasarlos a una variable que es un entero. Después de eso vamos a imprimir que se ha configurado el PWM con un nuevo ciclo de operación, y finalmente se lo asignamos realmente a la variable que nos está controlando el ciclo de operación del PWM. Por aquí presentamos el condicional para poder ejecutar el comando de cambiar hora. Simplemente sería lo mismo que con el condicional de cambiar la velocidad del motor, solamente que pues se le asigna aquí el valor de input value a la variable hours. Lo mismo sería con los minutos y lo mismo sería con los segundos. Por otro lado, en caso de que nos llegue este comando, que es el de cambiar dirección en sentido de la manecilla del reloj, entonces vamos a darle una pausa al motor. Esta sentencia de acá lo permite, que es
indicándole al integrado que gire a la izquierda y a la derecha al tiempo. Eso va a hacer que el integrado detenga rápidamente el motor, y después de un pequeño reposo para que el integrado lo alcance a hacer, le indicamos que empiece a girar en el sentido que lo indica la condición. También hacemos lo mismo en el caso del otro sentido, en el caso de la otra dirección. Y también podemos apagar el motor por medio de este comando, que es dejando los dos sentidos de dirección apagados. Bueno, ya saben, si les gustó el video, dejen su like. Esperamos que esto les haya sido de mucha ayuda, y cualquier comentario lo dejan debajo del video. Pueden encontrar los archivos de simulación y los archivos de Atmel Studio debajo en la descripción.